Buenos días, nos encontramos para grabar un nuevo video de nomenclatura tradicional, en este caso de sales binarias, y con este cerramos todo lo que es compuestos binarios. Las sales binarias son compuestos formados por un metal y un no metal. Ese no metal no puede ser ni el oxígeno ni el hidrógeno. Si fuera el oxígeno sería un óxido, de los cuales ya hablamos. Si fuera el hidrógeno sería un hidruro o un hidrácido, de los cuales también ya hablamos. Entonces acá tenemos un nuevo tipo de sustancias que son las sales binarias. En este video vamos a aprender cómo nombrar sales binarias a partir de su fórmula y cómo armar sales binarias a partir de su nombre. Entonces dijimos que en una sal binaria siempre aparece primero un metal y luego un no metal. El no metal aparece a la derecha por ser el elemento más electronegativo y su número de oxidación siempre será negativo. Recordemos que los no metales tienen varios números de oxidación, pero negativo tienen uno solo. Y luego aparece el metal con su número de oxidación positivo. A la hora de nombrar sales binarias vamos a respetar siempre esta estructura. Primero el no metal con la terminación uro y luego el metal con el prefijo y o sufijo que le corresponda. Algunos ejemplos de sales binarias son las que vemos acá, en donde tenemos sodio y cloro, un metal y un no metal, magnesio y bromo, un metal y un no metal, o hierro y azufre, un metal y un no metal. Entonces, esta es la estructura típica de una sal binaria. Comenzamos con algunos ejemplos. Vemos acá que en todos los casos tenemos primero un metal y luego un no metal. Calcio, hierro y cobalto, todos metales. Bromo, azufre y cloro, todos no metales. Para nombrar estas sustancias tenemos que colocar los números de oxidación. Vimos que vamos a tener que usar los prefijos y los sufijos, así que vamos a tener que comenzar por ahí. Empezamos siempre por el elemento de la derecha, que es el no metal. El no metal dijimos que va a ser negativo al ser más electronegativo que el metal. Entonces, si miro estos casos en la tabla periódica, voy a encontrar que todos los no metales tienen varios números de oxidación, pero negativo uno solo. Entonces acá no hay dudas. El bromo va a tener que usar su número de oxidación -1, el azufre el número de oxidación -2 y el cloro el -1. Por lo tanto, ya puedo colocar esos números de oxidación para todos los metales. No metales, perdón. Y ahora sí vamos con los metales y vamos a hacerlo uno a uno. Arrancamos por el calcio. El calcio tiene un único número de oxidación, así que no me queda opción que poner S+2. ¿Vean? Y vemos que de todas maneras queda neutro con el +2, porque tengo dos cargas positivas en el calcio y en el bromo 2 por 1, dos cargas negativas. Así que esto quedó neutro. Vamos con el hierro. El hierro tiene dos números de oxidación, así que tengo que decidir con cuál de los dos queda neutro. Y hay dos cargas negativas del lado del azufre, por lo tanto tendrá que haber dos cargas positivas por parte del hierro. Así que tengo dos cargas positivas y dos negativas, esto queda neutro. En el caso del cobalto también tenemos dos números de oxidación, también son el 2 y el 3. Para que este quede neutro tendremos que usar el 3, ya que tengo tres cargas negativas. 3 por 1, tres cargas negativas del lado del cloro y tres positivas que aporta el cobalto. Habiendo hecho esto, podemos comenzar a nombrar a las sustancias. Recordemos que los nombres de las sales binarias siempre comienzan con el no metal, terminado en uro, y luego el metal con el prefijo y o sufijo que le corresponde. En este caso, el no metal es el bromo, en el primero de los ejemplos. Por lo tanto, bromo terminado en uro será bromuro. Muchas veces a los nombres de los elementos hay que quitarle una letra para que quede bien fonéticamente. Así que no es bromouro, sino que es bromuro el nombre. Y ahora tenemos que nombrar el metal con los prefijos y sufijos correspondientes. Por lo tanto, para eso nos tenemos que preguntar, el calcio, ¿cuántos números de oxidación tiene? Y bueno, sabemos que tiene un solo número de oxidación. Por lo tanto, vamos a tener que usar la palabra de. Y esto se va a llamar bromuro de calcio. A la hora de nombrar los metales siempre lo hacemos de la misma manera, tanto en óxidos como en hidruros metálicos como en sales binarias. Siempre nos tenemos que preguntar cuántos números de oxidación tiene y en función de eso colocamos la palabrita o el sufijo o prefijo que corresponde. Vamos con el siguiente ejemplo. En este caso vamos a comenzar con el nombre del azufre. Azufre terminado en uro va a ser sulfuro. Recuerden que el azufre es uno de los elementos que se nombra en latín. Y luego vamos a nombrar al hierro. Para nombrar al hierro nos tenemos que preguntar una vez más, ¿cuántos números de oxidación tiene? Tiene dos números de oxidación. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuál está usando? ¿El más pequeño o el más grande? Si usa el más pequeño, su nombre terminará en oso. Si usa el más grande, su nombre terminará en ico.
En este caso usa el número de oxidación más 2, es decir, el más pequeño. Por lo tanto, su nombre va a terminar en oso. ¿Cómo es el nombre completo de esta sustancia? Sulfuro ferroso. No metal termina en uro y luego el metal con el sufijo que le corresponde, por usar su menor número de oxidación. Vamos con el último caso, el del cobalto. Nuevamente, comenzamos con el nombre del no metal, terminado en uro, así que su nombre será cloruro. Nuevamente sacamos una letra a la palabra cloro para que esto suene bien, cloruro. Y ahora nombramos al cobalto, al metal. Para eso nos preguntamos, el cobalto, ¿cuántos números de oxidación tiene? Tiene 2 números de oxidación, pero en este caso usa el número de oxidación más grande. Por lo tanto, la terminación va a ser ico. Y es por eso que esta sal binaria se llamará cloruro cobáltico. No metal terminado en uro y el metal con la terminación correspondiente, en este caso ico, por usar su mayor número de oxidación. Es así como se nombra sales binarias. Fíjense que la forma de nombrar es muy parecida a lo que hicimos con los hidruros metálicos y también a los óxidos. Por lo tanto, esto, si ya lo vienen practicando con otro tipo de sustancias, es muy sencillo. Pasemos ahora a lo contrario, armar fórmulas a partir de los nombres. La técnica es la misma, pero al revés, como ya lo hicimos en sustancias anteriores. Todos estos que tenemos acá, todos estos ejemplos, son sales binarias, porque vemos que arrancan con el nombre de un no metal terminado en uro, y después hay alguna referencia a un metal. Fluoruro de calcio, yoduro de potasio, sulfuro niquélico. Así que todas son sales binarias, por lo tanto todas van a comenzar con un metal con su número de oxidación positivo y luego un no metal con su número de oxidación negativo. En el primer caso, el metal es el calcio, el no metal es el flúor, así que vamos a colocar sus símbolos. Y ahora tenemos que completar esta fórmula con la cantidad de átomos de cada uno, la atomicidad. Para eso tenemos que colocar primero los números de oxidación. Empezamos siempre por el elemento de la derecha, y por eso es muy importante saber quién va a la izquierda, quién va a la derecha. El elemento de la derecha es el no metal, que tiene número de oxidación negativo. En el caso del flúor solo tiene un número de oxidación, que es negativo, así que ponemos el -1 para el flúor. Fíjense que la terminación uro del no metal también nos indica esto. La terminación uro del no metal nos indica que el elemento va a tener su número de oxidación negativo. Y luego vamos con el calcio y nos preguntamos, ¿el calcio cuántos números de oxidación tiene? Tiene uno solo, ¿bien? Por eso aparece la palabrita de. Y no nos queda otra opción que poner ese número de oxidación, que es el +2. Ahora, como esto no quedó neutro, tendremos que colocar un 2 del lado del flúor, indicando que hay 2 átomos de flúor, y por lo tanto 2 por 1, 2 cargas negativas y 2 cargas positivas del lado del calcio, así que esto es neutro, es correcto, y podemos pasar al siguiente caso. El yoduro de potasio, perdón, obviamente también está formado por un metal y un no metal, así que vamos a escribir los elementos en ese orden, potasio primero, yodo después, y ahora debemos colocar los números de oxidación. Arrancamos por el elemento de la derecha, que es el más electronegativo, que es el negativo, que va a ser el yodo. Su número de oxidación es -1, por eso también su nombre empieza con uro, ese uro indica que usa su menor número de oxidación. Y ahora vamos con el potasio. El potasio también tiene un solo número de oxidación, así que no nos queda otra opción que poner S. Por eso también en el nombre dice de potasio, porque tiene un solo número de oxidación. Así que ponemos el +1 y vemos que por suerte esto ya es neutro. Hay una carga positiva y una carga negativa. Genial, ahí terminó. Pasamos ahora al sulfuro niquélico, último ejemplo. Tenemos nuevamente un metal, que es el níquel, un no metal, que es el azufre. Escribimos sus símbolos en ese orden. Y ahora, una vez más, colocamos números de oxidación. Arrancamos por el azufre, que al terminar en uro y al estar a la derecha va a usar su número de oxidación negativo, que es el -2. Y ahora pasamos al níquel. Y en el níquel nos preguntamos, ¿cuántos números de oxidación tiene? Tiene 2 números de oxidación. Y acá tenemos que preguntarnos cuál de los dos tenemos que usar. Es posible que alguno se sienta tentado de poner el +2 porque queda neutro, ¿vean? Pero esto no depende de lo que nosotros querremos o de lo que sea más fácil de neutralizar. Depende del nombre. Así como los nombres se arman en base a los números de oxidación, los números de oxidación se colocan en base al nombre. Y vemos que el nombre del níquel termina en ico. La terminación es ico.
Por lo tanto, tiene que usar el número de oxidación más grande, que es el +3. Esto no quedó neutro, pero no hay ningún problema, porque nosotros podemos transformarlo en neutro, colocando los números que correspondan debajo, es decir, la atomicidad. Para lograrlo, tendremos que poner un 2 del lado del níquel, un 3 del lado del azufre. Y ahí nos queda 3 por 2, 6, negativo del lado del azufre, y 2 por 3, 6, positivo del lado del níquel. Recuerden que en este caso también podemos usar la regla de cruzar los números de oxidación. El 3 del níquel se transforma en 3 átomos de azufre, el 2 del azufre se transforma en 2 átomos de níquel. Eso lo podemos hacer siempre que tengamos un número par y un número impar, como tenemos en el caso de arriba también del fluoruro de calcio. Lo que no lo podemos hacer es cuando tenemos dos números pares. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que se haya entendido, espero haber sido claro. Cualquier cosita me consultan y continuaremos más adelante con un próximo video ya hablando de sustancias ternarias. Hasta luego.